Aqui hoje identificaram-se desafios, potencialidades, essa parte está tratada, e agora para crescer, para este movimento crescer e se tornar forte e poder ser uma voz que reivindica junto das políticas públicas, quais são os próximos passos? Como é que se dá um corpo, uma visão comum? Como é que se une toda esta gente numa visão comum? O que é que funcionou noutras regiões, noutros países? Bueno, voy a intentar falar en portuñol, devagar. Yo soy originalmente de Chile y venimos con Clara, que es mi colega y mi esposa, de Italia, entonces estamos cambiando el chip de ítalo-españolo a portuñol. Primero que nada, agradecer mucho a la invitación que nos han hecho Rita, Inés, María Cristina, Miguel, que pienso que hay que dar un aplauso por el esfuerzo que han hecho. Mucho trabajo en poco tiempo, con pocos recursos. A veces eso funciona más que cuando hay muchos recursos y mucho tiempo. Entonces, muy obrigado. Estamos muy felices de estar aquí en Portugal, país que conocemos porque hace muchos años con Clara hicimos una pesquisa en el norte de Portugal sobre los sistemas de enforcado de los viñedos, de los viñedos enforcados. Hicimos una comparación de esos sistemas con los sistemas modernos tipo California y vimos que esos sistemas de enforcado tenían menos problemas de plaga, en ese momento la alopecia, había menos en los sistemas de enforcado tradicionales que en los sistemas modernos. Sin embargo, los pesquisadores de las vitivinícolas ahí de la estación experimental querían cambiar hacia los viñedos de California. Nosotros no cambia porque vas a tener muchos problemas de praga, problemas de susceptibilidad al cambio climático, todo eso, pero ellos decían, no, nosotros queremos los sistemas de California. Decían, no hace eso. Pero bueno, estamos en un momento en el planeta de una policrisis, hay una ruptura ecológica, política, económica, social muy fuerte, y la agricultura industrial es parte de esa ruptura, es parte de un sistema capitalista que está en crisis y que precisamos entonces buscar alternativas. Y este sistema es un sistema global. En el mundo tenemos 1.5 billones de hectáreas, o sea, 1.500 millones de hectáreas de agricultura. El 80% es una agricultura de monocultura, muy intensiva, dependiente de insumos externos, que produce el 30 al 40% de los gases de invernadero de estufa, que aplica más de 5.2 billones de kilos de ingredientes activos de pesticidas, que es responsable del 60% de la reducción de la biodiversidad terrestre, etcétera, etcétera. Y es la agricultura que también es más susceptible al cambiamiento climático. Entonces, hace muchos años, en América Latina, en los tiempos de la Revolución Verde, surgió la necesidad de una alternativa. En esa época hablábamos de la agricultura alternativa y poco a poco nos dimos cuenta de que tenía que haber una ciencia guía de esa agricultura alternativa, porque toma muchas formas. Por ejemplo, aquí yo veo que ustedes hablan de agricultura sintrópica, agricultura de permacultura, biológica, orgánica, biodinámica, regenerativa, etc. Son todas manifestaciones de una agricultura alternativa. Sin embargo, como la ecología es una ciencia que estudia todos los ecosistemas del mundo.
los ecosistemas naturales, desde el Ártico hasta el sistema, los bosques tropicales, ¿cierto? Y esos ecosistemas, aunque son muy diversos, se rigen por los mismos principios. Hay unos principios fundamentales que rigen cómo funcionan los ecosistemas. Está el reciclaje de los ciclos del carbono, los ciclos del nitrógeno, los ciclos del agua, la sucesión ecológica, son todos procesos que se dan en todos los ecosistemas diversos. ¿De verdad? Bueno. Entonces, la agroecología es una ciencia que nace del diálogo de saberes entre la agricultura milenaria, campesina, indígena en América Latina, que tenemos sistemas de 5.000 o más años de agricultura, y que han sido capaces de subsistir todos los cambios que han habido históricamente. Ainda existen sistemas camponeses, indígenas, que probaron ser resilientes, sustentables. Y también toma de la ciencia occidental los elementos fundamentales como los estudios, la ciencia del suelo, la entomología, la fitopatología, pero también la ciencia social, las ciencias políticas, todo. Y entonces de ese diálogo surgen unos principios fundamentales, que son los principios agroecológicos, los cuales son los que estos principios toman formas de prácticas, ¿cierto? Y esas prácticas fomentan unos procesos ecológicos que tienen que manifestarse en un sistema agrícola para que ese sistema funcione. Por ejemplo, tiene que haber reciclaje de nutrientes, tiene que haber activación biológica del suelo, tiene que haber control biológico de plagas, etc. Son todos procesos ecológicos que son fundamentales para que el sistema sea productivo, resiliente, sustentable, saludable. Entonces, nosotros en América Latina hay también tendencias, agricultura sintrópica, agricultura orgánica, agricultura, permacultura, etc. Y todos tienen sus principios y sus maestros, y nosotros respetamos eso. Sin embargo, hemos ido a sistemas de agricultura biodinámica, por ejemplo, que sigue todos los principios de Steiner, y nosotros podemos aplicar una metodología para ver si los principios agroecológicos se están cumpliendo. Y vemos que muchas veces no se están cumpliendo todos los principios. Por ejemplo, viñedos acá en Europa, en Italia, venimos de Italia, viñedos, olivos biodinámicos, pero son monoculturas. Entonces, bueno, se nos maneja con las preparaciones, con todo, pero nosotros decimos, mira, tú puedes diversificar tu sistema, aplicar el principio agroecológico de la diversificación, y tú puedes optimizar tu sistema, y puedes continuar llamando biodinámico, no hay problema. Pero tú puedes optimizar porque tú vas a crear un sistema que va a promover interacciones ecológicas en la cual los costos de producción van a bajar. Y también el sistema va a ser más estable, más resiliente. Entonces, esto se puede aplicar con todas las corrientes de agricultura, sin que se entre a hacer una crítica, ni a decir que está mal, sino que decir, mira, tú podrías optimizar ainda más tu sistema sintrópico, ¿sí? Porque aquí vemos que hay algunos principios que no están cumpliéndose bien. Esta mañana hicimos un ejercicio en el campo, Clara y yo, con un grupo, y más o menos la gente que fue ahí se dio cuenta más o menos de cómo estamos haciendo estos análisis. Bueno, entonces, la agroecología también tiene una agenda política, no solamente, por supuesto, la base para poder cambiar el sistema alimentario, para tener soberanía alimentaria, justicia alimentaria, tiene que haber una base de producción, porque si no hay una base de producción agroecológica, nada se puede construir sobre eso. O sea, lo primero es crear los sistemas productivos en base agroecológica, y después ya con esa producción ver cómo se va a distribuir, cómo va a llegar a los consumidores en forma equitativa, socialmente justo, todo eso. Entonces, en América Latina, los movimientos camponeses, sobre todo la vía campesina, que es un movimiento muy fuerte, el MST, por ejemplo, es parte en Brasil, el movimiento Sin Terra, es parte de la vía campesina. Ellos
han incorporado la agroecología hace algunos años, ¿no? Ellos comenzaron primero la lucha de la tierra, por la tierra, etc. Después han incorporado la agroecología cuando adoptan el concepto de la soberanía alimentaria, el cual la agroecología es un pilar fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que la agroecología históricamente ha ido creciendo sin apoyo de los gobiernos, sin apoyo de dinero de fundaciones y sin apoyo de las universidades ni de los institutos de pesquisa, nada, sino que ha sido un movimiento de base que ha ido creciendo con la experiencia de los agricultores. Han habido poco a poco algunos investigadores que se han adicionado, han habido ONGs también que han apoyado, etc. Y la agroecología, a pesar de que no tuvo todo el apoyo de gobiernos, ni de universidades, ni de pesquisa, llegó a un punto en que hoy en día se perfila como el gran paradigma para la agricultura del futuro. Pero cuidado, porque también ha habido una cooptación de la agroecología. Porque ¿qué sucede? Que históricamente cuando comenzamos con la agroecología, en el año 80 o antes, el establishment, la academia, los gobiernos nos trataron como unos comunistas, hippies, locos, y no ignoraron la agroecología. Pero la agroecología continuó creciendo y después ya no nos ignoraron, sino que nos combatieron. Dijeron, tú no puedes alimentar al mundo con la agroecología. La agroecología no es científica, la agroecología es solo para los pobres. Ya no pudieron ignorar. La agroecología siguió creciendo y entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Por ejemplo, la FAO, que combatió la agroecología durante décadas. Hoy en día ellos hablan de la agroecología. Incluso sacan 10 principios de la agroecología cuando nosotros... Los 10 elementos de la agroecología cuando nosotros ya teníamos los principios de la agroecología hace 30 años atrás. Y entonces empieza la cooptación de la agroecología, en el sentido de que la presentan como una estrategia técnica, solo los principios técnicos, ignorando, dejando fuera toda la agenda política y de cambio social de la agroecología. Eso surge en ese lado y hay varias instituciones. Hoy en día mucha gente habla de agroecología, muchas instituciones hablan de agroecología. Pero en América Latina hemos tenido el cuidado, y después, claro, a explicar la red que formamos, que se llama la SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, se ha interesado en mantener, primero, la definición, ¿qué significa agroecología? Y segundo, su identidad y su origen, su historia. Mantener siempre eso presente. Y los movimientos sociales, como la Vía Campesina y otros movimientos sociales camponeses, utilizan la agroecología con esa identidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que también hay en Estados Unidos, que también trabajamos en California, hay algunas tendencias que tratan de confundir un poco, o salen con nuevos términos como para confundir. Porque recuerda que divide, confunde, divide y conquista, ¿no? Entonces aparecen nuevas palabras como Climate Smart Agriculture, agricultura climáticamente inteligente, la intensificación ecológica. Yo sé que Voces aquí habla mucho de agricultura regenerativa y es un movimiento de base, pero en Estados Unidos los que apoyan la agricultura regenerativa y la promueven a nivel de la media son la General Mills y otras corporaciones multinacionales. No es un movimiento de base, ¿ya? Entonces, yo pienso que de pronto introducen terminología para causar una confusión. Y no tiene que haber esa confusión porque no hay contradicción. Como ustedes perciben, los que practican la agricultura regenerativa, no tiene conflicto con la agroecología.
porque lo que nos une es una visión común. Entonces, es muy importante mantener eso muy claro, muy claro. No es que la agroecología es esto y tú eres esto, no. Básicamente lo que estoy explicando es que para nosotros la agroecología es una umbrella, como un paraguas, que permite apoyar, complementar, mejorar otros sistemas de producción alternativa. Entonces, yo con eso quería como hacer una pequeña introducción, y Clara va a explicar cómo nosotros en América Latina creamos este movimiento. Comenzó como, siempre ha sido un movimiento, pero había una necesidad de crear un grupo unido que compartiera experiencias, etc. Y que terminó al final creándose la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. ¿Ya? Al comienzo también pensamos en crear una red, pero después tomó la forma de una sociedad. Lo mismo sucedió con el movimiento de agricultura alternativa en Brasil, que tiene también una historia larga, y terminó en una asociación brasilera de agroecología, que es una asociación muy grande. ¿Ya? Entonces, queríamos compartir con ustedes esa parte, para ver si, no para decir que tienen que hacer cosas, sino para compartir por qué se creó, cuáles fueron los objetivos, la visión, las actividades, y cuáles han sido también algunos de los obstáculos y algunos de los problemas que ha enfrentado el avance del movimiento agroecológico en América Latina. Bueno, primero, gracias. Voy a hablar en español, porque no hablo portugués tampoco, ni italo-español tampoco. Solo español. Espero me comprendan. Mi nombre es Clara Nichols, yo soy agrónoma, entomóloga de Colombia. Yo también soy profesora, y ahora somos agricultores, que Miguel se le olvidó decir. Somos también agricultores en Colombia. Y mitad del tiempo soy profesora en la Universidad de California en Berkeley. Y yo agradezco mucho la invitación que nos hizo Cristina y los compañeros que Miguel mencionó, Rita, Inés, Miguel, porque siempre habíamos querido volver a Portugal, pero no se daba la oportunidad. Gracias, porque nos invitaron. Y para mí me ha llamado mucho la atención de forma muy positiva la finca que visitamos en la mañana. De verdad que muchas gracias, Enrique y Antonio, por darnos la oportunidad de visitarlos, y me imagino que Miguel con la finca que visitó. Y también me alegra mucho la actividad que hicieron, porque también nosotros la hacíamos de diferente forma, no tan estructurada como lo hicieron con los papelitos. Pero en todos los cursos que hacíamos de agroecología, siempre salían esas dos preguntas: desafíos y oportunidades. Y llevábamos muchos cursos aquí y allá en muchas partes de América Latina, y siempre teníamos esa necesidad de volvernos a encontrar con los amigos, con los colegas, con los soñadores de un mundo diferente. Y eso nos llevó en el año 2007 a crear una sociedad, porque siempre estábamos en contacto, que se vuelve como los grupos de WhatsApp que tienes de amigos, de los amigos de la escuela, de los amigos de la universidad, de los agroecólogos, pero no pasa de eso, de mandar un email, saber qué están haciendo. Y yo creo que lo que nos movió en América Latina, contestando la pregunta tuya, es de poder organizarnos. La organización siempre es importante, porque todos los desafíos que ustedes plantearon son los mismos nuestros: acceso a tierra, política pública, investigación relevante a las necesidades de los agricultores, educación, formación. Esos eran los desafíos de América Latina, a pesar de que
habían experiencias exitosas de agroecología, habían ONGs trabajando en agroecología, teníamos algunos investigadores que hacíamos agroecología, pero que las universidades nos oprimían. Ese era el profesor más que nadie quería, el hippie, lo que Miguel mencionaba. O sea que necesitábamos unirnos para tomar la fuerza que necesitábamos para poder alcanzar esos objetivos que ustedes estaban planteando aquí. Entonces, con mucha humildad lo digo porque cuando formamos SOCLA, éramos, bueno, el primer congreso de SOCLA que organizamos en Antioquia en el año 2007 en Colombia, éramos solo amigos. Habían en la lista 50 personas que iban a llegar al congreso, a formar la SOCLA de América Latina. Llegaron 250, una cosa que no esperábamos. Y eso fue creciendo de una forma de que ahora somos más de 2000. Entre investigadores, se llama sociedad científica, pero no porque solamente seamos profesores o investigadores, porque los campesinos, para nosotros, son investigadores, son co-investigadores. Entonces hacen parte campesinos, hacen parte estudiantes, hacen parte profesores, hacen parte todo el que quiera ser parte de la SOCLA, de las ONGs, de instituciones públicas, puede ser parte de SOCLA. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos motivó, crear una masa crítica para poder influenciar políticas públicas, una masa crítica de profesores que estábamos unidos con esta sociedad para mostrar la investigación que era relevante a las necesidades de los agricultores. Porque, no sé en Portugal, pero en la mayoría de países donde yo he trabajado, las universidades están en una burbuja. Estamos en una burbuja, porque soy profesora. Escribiendo papers, haciendo investigación que nadie lee, que no es relevante. Mira, tenemos un montón de universidades, un montón de investigadores, un montón de plata, y hoy tenemos más problemas que hace 50 años. ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde está la investigación? Y es porque siempre hemos estado en la burbuja, no miramos atrás. Y lo que ha hecho la agroecología es visibilizar las experiencias exitosas como la de Enrique o como la de muchos agricultores, porque muchas de las soluciones a los problemas están afuera. Es que los centros de investigación y las universidades hemos sido tan arrogantes de pensar que la solución viene de nosotros y no hemos tenido en cuenta a los agricultores. Entonces, esa sociedad a nosotros nos ayudó a organizar nuestra investigación, a pensar de que hay otros co-investigadores que nos pueden ayudar, nos pueden potenciar, nos pueden crear esa sinergia entre ambos. Yo creo que era muy importante para nosotros entender por qué las fincas exitosas funcionan. Lo que pasa es que siempre pensamos que hay problemas, siempre vemos las cosas con problemas. ¿Cómo solucionar las plagas? ¿Cómo solucionar las dolencias? ¿Cómo superar el cambio climático? Bueno, muchas de las experiencias de adaptación al cambio climático han sido innovaciones camponesas que yo conozco y que he trabajado con ellas. Entonces nosotros como agroecólogos muchas veces vamos detrás de las innovaciones explicando por qué funcionan. Entonces creo que es muy importante que las preguntas de investigación salgan de ese diálogo con nuestros actores, con los parceros. Y eso fue lo que la SOCLA nos movió, movilizar investigación relevante, las preguntas de investigación hacia ellos, visibilizar como el mapeo de experiencias que quieren hacer ustedes. ¿Dónde están los agricultores de base agroecológica? Porque que la gente los vea, que los identifique, que los estudiantes puedan ir a visitar esas fincas y hacer investigación con ellos. Es supremamente importante. Que los consumidores
entiendan por qué esos agricultores son exitosos y por qué yo como consumidor lo debo apoyar. Entonces, lo otro que es muy importante es el movimiento social de base para empujar la política pública. Porque las experiencias que tenemos en América Latina de política pública se cuentan en esta mano. Brasil, Uruguay, Nicaragua, para de contar. A nivel nacional, que tengan una política pública. Pero eso no nace porque Lula o porque siempre pusimos como toda la energía en presidentes o en elegir a alguien alternativo porque creíamos que ese era el camino. Y no porque ellos dijeron, vamos a apoyar la agroecología. No. Fue porque los movimientos sociales que venían trabajando por muchos años, ahí tuvieron la oportunidad de empujar esa política pública. Y vino Bolsonaro y no hizo nada. Entonces también no podemos poner toda nuestra energía en el gobernante porque pasa en Chile ahora con Boric, en Colombia con Petro, que a veces tienen las manos atadas, muy comprometidos, llegaron al poder cediendo y seguramente no van a poder hacer nada. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a sentar a llorar? No, la base sigue construyendo con su trabajo. Y yo lo dije en Italia y lo vuelvo a decir aquí, y creo que te lo dije a ti, que con los campesinos que yo he trabajado, no hay oportunidad para el pesimismo. No pueden ser pesimistas, porque no tienen otra opción. La opción es migrar al sur o venirse para Europa. Y hay mucha gente que no tiene ni para comprar un pasaje para la capital. Entonces tienen que ser optimistas y tienen que hacer algo. Producir alimento, buscársela, y la agroecología ha sido esa bandera. Por eso los movimientos sociales toman la agroecología como la bandera de desarrollo, de desenvolvimiento. Y creo que esa organización es fundamental que ellos estén ahí. Y aquí hay agricultores, consumidores, investigadores, porque todos comemos 3 veces al día. Entonces eso yo creo que nos une, y esos desafíos solamente se logran cuando todos tenemos una agenda común, porque como decía Miguel, divide y reinarás. Entonces creo que todos los que estamos aquí de agricultura alternativa sabemos para dónde vamos, y eso sí, entender que el movimiento donde yo estoy también tiene no solamente una lista de prácticas, cómo hacerlo, sino también una lista de cambios sociales y políticos que todos queremos. Si eliminamos esa parte, pasa lo que ha pasado con el movimiento orgánico de California, que conozco más, que es la convencionalización de la agricultura orgánica para producir para una élite. Y creo que todos estamos de acuerdo que no queremos eso. Entonces, en ese sentido quiero compartirles lo que con SOCLA hicimos, y ya fue creada en el 2007, trabajamos con capítulos en diferentes países que no tienen una sociedad organizada, pero Brasil tiene la ABA, hay otras, la sociedad chilena, Argentina tiene su sociedad de agroecología, y en los otros países tenemos capítulos. Nos juntamos, mostramos lo que hemos hecho, la investigación, las innovaciones campesinas, todos los trabajos conjuntos, los máster, creamos un doctorado de agroecología para América Latina, en el que María Cristina hizo su doctorado, 70 estudiantes participaron. Después de 5 años llegó un rector que dijo, no más doctorado de agroecología, porque tenemos el de biotecnología, nos cortaron la llave, pero la gente siguió capacitándose, muchas maestrías, cursos dentro de las universidades, cursos informales que organiza la sociedad, apoyo a los movimientos sociales, investigación. Bueno, él me sopla, yo le soplo, pero más o menos ahí, porque no quiero monopolizar, pero esa era la idea de compartir con ustedes la experiencia.
ficaríamos aqui muitas horas a ouvir a Clara e o Miguel, mas não, apesar de estarmos com pouco tempo, sei que também era um desejo da organização poder passar a palavra para este círculo, para quem quiser lançar alguma ideia, um comentário, uma pergunta, e portanto basta levantar a mão e já estamos ali. Eu posso levar. Está aí, só que acho Ao Alfredo, ao Alfredo. Não temos muito tempo, mas acho que temos tempo para 2 ou 3 intervenções, provavelmente, não é? Então, eu chamo-me Alfredo e queria fazer uma pergunta. Eu li de vocês que a agroecologia é essencialmente uma ética, uma atitude, uma forma de estar na vida, muito mais do que uma técnica. Uma forma de estar na vida contrária ao dualismo que nos foi impresso em todos. Porquê é que não falamos mais nisso? Porquê é que não chamamos a componente do desenvolvimento pessoal? Porque as éticas têm que ser trabalhadas, em primeiro lugar, porventura pessoalmente. Essa é a minha pergunta. Obrigada por tudo. Querem recolher várias? Na verdade, não é bem uma pergunta, para dizer o mesmo que o Alfredo acaba de dizer. A FAO, nessa forma de cooptação, define a agroecologia e a União Europeia faz o mesmo como 3 coisas: uma ciência, uma tecnologia e um movimento social. Faltam 2 aspectos que são muito fundamentais e que são ainda mais importantes que estes 3, que são uma cosmovisão e um modo de vida. As pessoas que estão a viver como dentro da agroecologia não fazem aquilo porque depois vão ganhar 30% mais caro nos produtos, fazem aquilo porque aquilo é uma cosmovisão, aquilo é o mundo delas. Vais aos povos indígenas que estão a praticar a agroecologia, aquilo é o mundo delas. Então, um dos riscos de cairmos nessas divisões da agricultura regenerativa, agricultura isto e aquilo, é depois fecharmos os olhos para o que é mais importante. Então, só mesmo para dar continuidade ao que o Alfredo mencionou. Está implícito en la agroecología una nueva ética, por supuesto, y también un modo de vida de los que practican la agroecología. Los camponeses, los agricultores tienen una ética, es su modo de vida, una nueva relación con la naturaleza. Eso está clarísimo, no lo hicimos implícito, pero es parte de la concepción de la agroecología. Lo que sucede es que no todos producen alimentos, entonces los consumidores también tienen que desenvolver una ética, porque no podemos colocar el peso del cambio del sistema alimentario en los productores y productoras, sino que los consumidores, que somos todos, tenemos que entender que comer es un acto ecológico, un acto político, un acto ético. Y cuando apoyamos a la agricultura familiar, que son los que producen la comida, estamos apoyando un movimiento, un modo de vida de la vida. Estamos apoyando una agricultura que promueve la vida, no la muerte como la agricultura industrial. Entonces eso es ético, ¿cierto? Y para eso, entonces, el sistema global es muy complicado cambiar, incluso las políticas nacionales son complicadas. Entonces la agroecología se cristaliza a nivel local para fomentar cambios a nivel local con sistemas alimentarios en los cuales hay alianzas entre productores y consumidores, ¿ya? Y ese cambio local es posible que sucede a pesar de que las estructuras de las políticas y la economía continúan como están, neoliberales, opresoras, patriarcales, etc. El cambio local es posible que se da. Entonces nosotros trabajamos mucho con la creación de lo que llamamos los espacios de esperanza o los faros agroecológicos, que son experiencias de agricultores que están produciendo en forma agroecológica, que sirven de faros, y los espacios de esperanza son los sistemas alimentarios locales en los cuales se opera más con una economía de la solidaridad, no la economía del mercado, sino una economía de solidaridad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este movimiento, pienso yo, tiene la oportunidad de crear los espacios de esperanza. Ya existen, porque hicieron un mapeo. Entonces hay que identificar los faros agroecológicos que van a ser
los sistemas de los productores y productoras que están más avanzados en su propuesta para iluminar a los otros. ¿Okay? Entonces, la dimensión ética, la dimensión del modo de vida es implícito, por supuesto, en la agroecología. Una cosa que es importante resaltar, no solamente las cuestiones éticas y lo que hablabas tú del movimiento, la práctica, la ciencia, es también la cultura. Porque yo creo que el desenvolvimiento rural, cuando alcanzamos a percibir esas categorías, esos aspectos, la cultura cobija todo. Entonces siempre, como decía Miguel, la agroecología es la ciencia que nos lleva a poder alcanzar esos objetivos de desenvolvimiento. Y hablamos de territorios agroecológicos con identidad cultural. Que los hijos de los agricultores se quieran quedar en el territorio, que se mantengan las variedades tradicionales, las comidas tradicionales, que sean orgullosos. Eso para nosotros es supremamente importante. Porque ahora los jóvenes, no sé qué está pasando aquí en Portugal, pero los jóvenes están yendo del territorio porque no encuentran oportunidades. Y también porque la educación, yo creo que la ética empieza desde el niño en la escuela. Desafortunadamente en América Latina, en los pueblos nuestros, la educación que le dan a los niños en las zonas rurales es la educación de la ciudad. Nada relacionado con su territorio. Yo creo que por ahí empieza el cambio, porque para que los niños se sientan orgullosos de su territorio, tienen que empezar a entender desde niños. Y eso ir pasando a los jóvenes, y los jóvenes, no quiere decir que, porque mucha gente nos ha acusado de que queremos que la gente se quede pobre, porque la agroecología es para los pobres. Ese es un mito que hay. Y yo mañana quiero mostrar ejemplos de que no solamente la agroecología se aplica a la pequeña escala. Muchos jóvenes pueden ser emprendedores rurales y que muestren su territorio, las bondades de su territorio, cómo ellos no solamente producen alimento, producen servicios ecológicos que los consumidores tienen que valorar. Hay agua limpia en tu territorio, en tu ciudad, porque los agricultores no usan agrotóxicos. Hay polinizadores, hay enemigos naturales, hay vida, porque tus agricultores de la zona no aplican agrotóxicos. La comida es sana porque siempre lo relacionamos con la salud, que es muy importante, y que los decisores de políticas también tienen que pensar. Tenemos que traer a los médicos, a toda la gente que trabaja en el territorio, a todos los actores del territorio, porque la salud pública de este territorio depende de la comida y de los servicios que prestan esos agricultores en la zona. Entonces yo creo que la ética viene de los niños, y no estas cátedras de agroecología o de una cátedra al servicio de la comunidad, porque siempre estamos los que nos identificamos, los agrónomos, los sociólogos, los antropólogos que trabajan en el territorio, y afuera hay un montón de gente que no sabe ni por qué estamos sentados aquí. Aquí han pasado gente que se quedan mirando como, ¿qué están hablando? Eso es nuestro gran desafío, cómo comunicar de forma que todo consumidor, porque come 3 veces al día, pueda entender por qué esta zona o esta comunidad o este territorio quiere identificarse como un territorio con identidad cultural que produce de forma agroecológica, o como lo quieran llamar, pero con esos objetivos, más o menos por allá. São 2 perguntas numa só. A primeira pergunta é, em Portugal, como em muitos outros sítios, os pequenos agricultores também se converteram à agricultura convencional e, portanto, não fazem uma agricultura com preocupações ambientais. A questão que se coloca é, normalmente as políticas vêm de cima para baixo, são impostas, seja para industrializar a agricultura ou seja para limpar a agricultura. E a pergunta é como compensar os agricultores por prestarem esses serviços ao ambiente, não é?
porque ao não poluírem estão a beneficiar-nos a todos. Portanto, a pergunta é como estimular, no fundo, os pequenos agricultores que já fazem a sua agricultura diariamente a sobreviverem, convertendo a sua agricultura numa agricultura mais respeitadora do ambiente. Isto por um lado. A outra pergunta é até que ponto é que, perante um cenário de alterações climáticas que nós estamos a viver, em que há uma grande imprevisibilidade também dos fenómenos climáticos, a agroecologia consegue responder a isso. Obrigada. Bueno, voy a contestar la segunda, cómo la agroecología enfrenta los desafíos del cambio climático. Y tenemos una red que se llama Red Agres, una red de agroecología y resiliencia al cambio climático. Y no tengo mucho tiempo de hablar, pero hemos hecho mucha investigación en 8 países de América Latina, donde somos 20 investigadores, pero eso se ha crecido de una forma impresionante, donde hemos medido cómo los sistemas agroecológicos son más resilientes al cambio climático que los sistemas convencionales, contra huracanes, contra secas, contra mucha lluvia. Bueno, hay ejemplos y tenemos un libro que lo podemos pasar, está en PDF, pero a lo que voy es porque uno tiene un efecto en las variedades tradicionales y locales adaptadas a las condiciones del territorio. 2, todo lo que tiene que ver con el pilar de calidad de suelo y manejo del agua. O sea, si hay seca, tengo que pensar en cómo yo almaceno el agua en el suelo y cómo fomento la biología del suelo para tener mayor disponibilidad de agua. Y cómo evitar la evaporación, o sea, siempre el suelo cubierto, porque no podemos perder esa agua. O sea, prácticas que son, digamos, es un pilar fundamental. Y lo otro, la matriz paisajística. La diversidad del paisaje que rodea mi finca es un pilar clave para la resiliencia al cambio climático porque influye en los ciclos locales del agua, si es que estamos en una zona de seca. Si es que estamos en el Caribe, que tenemos los huracanes, reduce la velocidad del viento y evita que la planta de plátano aparezca en la finca del vecino. Entonces es una forma muy simple, pero que es muy importante para trabajar la resiliencia. Está documentado. Bueno, estuvimos en Italia en una finca de un agricultor orgánico biodinámico que tiene 450 hectáreas, pero va a reducir la producción de alimentos, de granos, de cereales a 100 y el resto va a sembrar flores porque la Unión Europea va a pagar dinero por conservar polinizadores. Entonces, esto es una política muy perversa porque no fomenta la producción de alimentos. Y para él, económicamente eso funciona, para ese agricultor, no lo culpo, está en un sistema que es así. Entonces, lo primero, nosotros ¿cómo trabajamos? Trabajamos con el concepto de los faros agroecológicos, o sea, son sistemas existentes de agricultores exitosos que aplican los principios de agroecología y a través del campesino a campesino, que es una metodología horizontal, se trae agricultores convencionales que vienen a hablar con ese agricultor, a observar lo que está haciendo ese agricultor y se enfatiza más los principios, no tanto las prácticas, sino los principios. Y cuando esos agricultores ven que ese agricultor pose por producir con 40% menos dinero, cambian. Porque en este momento los agricultores convencionales están pagando mucho dinero por los fertilizantes químicos, muy altos el costo, y están buscando alternativas. Entonces, a pesar de que existen políticas agrícolas que fomentan la agricultura convencional, hay mecanismos de desbloqueo, porque el problema es que también
hay una monocultura de la mente, hay un bloqueo psicológico, que los agricultores creen que cambiar es muy riesgoso o tienen miedo, porque también le han metido miedo. Si tú no aplicas ese pesticida vas a perder todo. ¿Ah? Si no corta todos los árboles que están con las ciruelas fastidiosas, van a perder todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que producir la agroecología también produce ese desbloqueo psicológico, pero ese desbloqueo psicológico no se produce porque yo, el experto, voy y le digo esto, sino porque ellos ven otro agricultor o agricultora en las mismas condiciones, pero que están teniendo éxito, que no tienen que aplicar pesticidas, que no tienen que usar tanto insumo, que producen casi toda su comida, etcétera, etcétera. Y eso produce un desbloqueo psicológico. Pero si hay veces que los agricultores tienen las manos amarradas por la política pública, porque el préstamo, por ejemplo, en América Latina, si tú no vas a un banco a pedir un préstamo, tú tienes que asegurar al banco que vas a pagar. Entonces el banco cree que usando químicos es la manera de asegurar que ese agricultor me va a pagar a mí. ¿Ya? Entonces hay muchos... Cargales. ¿Ah? Cargales. Cargalios. ¿No? Muchos bloqueos. Que no vaya a decir una cosa que no. Cargales. Ok, cargalios. Vai acabar mesmo, sim. Ok, obrigado pela vossa presença. E o Miguel falou de uma questão que eu acho muito importante, que é a apropriação do conceito de agroecologia, e falou da FAO, que não só tem os 10 elementos, como os 13 princípios. E essa apropriação é ainda mais grave se formos para Singentas ou Monsantos que falam de projetos agroecológicos. E há aqui uma questão onde eu me sinto um bocadinho dividido, que é, por um lado, essa apropriação e a confusão intencional, que o Miguel também falou, de espalharem diferentes conceitos para confundir as pessoas, e o mesmo conceito para falar de coisas diferentes para confundir, e isso vemos em vários planos da nossa vida hoje em dia, mas hoje estamos a falar de agroecologia. Mas a minha pergunta é, como é que nós podemos atingir um equilíbrio entre aceitar que a mesma palavra se prolifere, que pode servir de porta de entrada para outras pessoas ouvirem estes conceitos e estes princípios e entrarem para o movimento, e não entrar numa divisão ou criar barreiras como a agroecologia verdadeira, a agroecologia falsa? Como é que podemos atingir esse equilíbrio? Bueno, estamos llenos de infiltrados. Y es muy difícil, pero como decía Jesús, lo conocerás por sus frutos. Entonces pienso que por ahí tiene que ir el camino, hay un camino de mucha intuición. Pero yo pienso que los agricultores y agricultoras, ellos saben. No es tan importante para mí identificar si es agroecología falsa o verdadera. Los agricultores saben lo que es una agroecología verdadera porque cuando tú adoptas un sistema agroecológico, lentamente hay un proceso de transición entre aplica los principios, empiezan a promoverse los procesos ecológicos. Tu sistema al tercer, cuarto, quinto año ya no precisa tantos insumos de fuera. Entonces ya tus costos de producción bajan radicalmente. Y ahí ya los agricultores saben que están aplicando los principios agroecológicos. Cuando los costos de producción se mantienen, porque los que están promoviendo la agroecología falsa están también tratando de vender ciertos insumos. Entonces ahí te das cuenta que no ese es el camino. Por ejemplo, esta mañana estábamos donde Job y ¿cómo se llama? Tania, ¿dónde está Tania? Ya fue. Se fue. Él decía que él al comienzo aplica compost bastante, pero después de 3 años ya no precisa aplicar tanto compost. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se está activando biológicamente el suelo, está mejorando la estructura del suelo, está mejorando la capacidad de retención de humedad, se están dando una serie de procesos que claramente te están indicando que ese principio de acumulación de materia orgánica, de activación biológica del suelo está funcionando con
solo la aplicación de los principios agroecológicos. Pero no creo que sea necesario tanto tratar de gastar mucha energía en combatir a la agroecología infiltrada, sino que más bien nosotros lo que hacemos es trabajar creando faros agroecológicos, apoyando faros agroecológicos con los principios verdaderos de la agroecología. Y el resto, yo no puedo detener a la FAO, no puedo detener a la Monsanto, no puedo hacer nada contra ellos, pero sí podemos impulsar los espacios de esperanza, los faros agroecológicos. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, solo para terminar con este grupo, yo pienso que aquí hay una oportunidad muy grande de que ustedes se organicen para crear estos faros agroecológicos, estos espacios de esperanza. Y lo importante de una confluencia como esta es arribar, primero, todos tenemos una diversidad, hay mucha diversidad de enfoques, está bien, los sintrópicos, los permacultura, todo fantástico. Una visión común primero, con unos objetivos que ya aparecen ahí, porque ustedes ya identificaron cuáles son los problemas que tienen. Después, organizarse actividades, porque ustedes ya tienen una visión común, quieren avanzar, superar esos problemas. Entonces ahora, ¿qué actividades vamos a hacer para poder empezar a superar, para crear políticas públicas, para crear sistemas de certificación participativa, para crear mercados locales, para tener más conocimiento de agroecología? ¿Qué actividades que hay que hacer? Entonces, lo que yo propongo, solamente como una manera de proponer, no de imponer, es, primero, que, porque nosotros llegamos a esa conclusión en América Latina, como decía Clara, de no crear una red, sino crear una estructura un poco más organizada, más estructurada. Entonces, lo que yo propondría es que ustedes crearan un grupo que coordine esta red hasta por un tiempo de un año, con algunas actividades concretas, como los 5, ¿cómo llamaron? Los 5 convites, ya. Que se creen, que se cumplan esos 5 convites. Y evaluar ya el próximo año, en el Congreso de Agroecología, si ustedes quieren ya tener una estructura más formal todavía, como una sociedad, una asociación, no sé cómo quieran llamar. Y humildemente propongo, ya que no hay mucho tiempo, si el grupo está de acuerdo, y esto es una cosa solamente que es una propuesta, y que ustedes depositan la confianza en el grupo que organizó este evento, quizás con unas personas adicionales, para que sea este grupo que coordine las actividades para que los convites se puedan lograr hasta el Congreso de Agroecología del año próximo. Eu vou passar já rapidamente a palavra à Marta Cortegano, que vai aqui fazer uma espécie de encerramento da Terra Sintrópica, na verdade um dos muitos projetos que foram financiados. Né? Marta. Bom, cabe-me esta tarefa difícil e, em primeiro lugar, é mesmo agradecimento a vocês por estarem connosco, a este grupo que organizou desta forma. E eu gostava muito que o exemplo deste grupo que se organizou assim, porque são um conjunto de pessoas que, na verdade, nunca tinham trabalhado juntas, de organizações diferentes, que pouco tinham trabalhado juntas, já nos conhecíamos, algumas destas pessoas, mas que simplesmente veem como uma oportunidade, se juntam. Não havia fundos, não havia recursos financeiros, havia recursos pessoais e vontade de fazer acontecer. E, portanto, sem grandes fundos para comunicar, para termos uma sala espetacular e um coffee break cheio de meninas a pôr coisas bonitas na mesa, estamos aqui todos juntos, não é? Então, eu acho que este exemplo é o primeiro exemplo a seguir do que vai acontecer aqui para a frente, não é? Que é os recursos que nós temos, o facto de estarmos aqui, seja o primeiro passo para fazermos uma coisa maior. E os princípios, que sejam os princípios comuns da agroecologia, deixo aqui umas notas, gostei muito de ouvir, que vos agradeço imenso. Não interessa os agricultores se são biodinâmicos, não é? São os biológicos, os sintrópicos, os permacultores. Nós seguimos os princípios da agroecologia, é por isso que aqui estamos.
e esta mini confluência que está aqui, que seja apenas um pequeno exemplo da confluência que está para vir. O que precisamos a seguir é não sair daqui a competir e a pôr os nossos egos. Estão aqui tantas redes do Reflorestar Portugal, o Alimentar Cidades Sustentáveis, o Juntos pelo Sudoeste, o Ecocomunidades na Planície e muitos mais que alguns eu não conheço ou outros que não me estou a lembrar. Nós queremos todos o mesmo. E a verdade é que não tem sido possível haver uma voz política na agroecologia porque cada um está a defender o seu pequeno ninho. Chega disso, por favor. Vamos sair daqui todos com essa voz unida, está bem? Também dizer que aqui não há contradição, porque aqui não há confusão e daqui não vai haver competição. Sejamos agricultores, sejamos investigadores, sejamos das ONGs, sejamos do poder local, ou das instituições públicas, ou do Governo Central, se estamos aqui hoje é porque acreditamos no que estamos aqui a fazer e sabemos que há algo maior, está bem? Portanto, também não interessa de onde é que nós vimos, interessa porque é que estamos aqui. Vamos então confiar neste grupo, mas vamos convidar, porque o grupo é pequeno, por favor, sintam-se à vontade, quem quer entrar e está disponível, mas disponível para fazer com generosidade, porque não vai haver dinheiro para fazer isto, está bem? É mesmo por generosidade, quem quer trabalhar para que isto aconteça, por favor diga e ajude-nos a organizar os próximos passos. Temos aqui as sugestões, já foram feitos também os convites, lembrar que vai haver então, em setembro de 2024, este Encontro Internacional da Agroecologia, quer-se organizar a segunda confluência e dizer também que já amanhã, para quem quiser, e de próximos passos muito próximos, há o encontro do projeto pelas mulheres agrícolas nos territórios do interior, em Sabugal. No dia a seguir, a reflexão da agroecologia em rede em Viseu, pelo projeto Origens. E depois, dia 24, em Mértola, também a conferência sobre transição agroecológica numa perspectiva territorial, e em todos estes passos a Clara e o Miguel vão continuar a acompanhar e, por favor, sintam-se convidados também para esses próximos passos. Acho que é tudo o que tinha, não sei, por favor, ajudem-me. O mais é mesmo obrigada por estarem aqui. Vamos, por favor, outra coisa só última é... Vamos procurar os nossos aliados, onde é que eles estão, quem são, além dos que aqui estão, onde é que são esses aliados para fazer esta voz mais forte e criar uma verdadeira rede e uma confluência pela agroecologia. Então, agora mesmo para finalizar, eu chamo a Carlota Loureiro. Carlota Loureiro, onde é que ela está? Está aqui, Carlota, que vem... Terminamos como... Uma canção. Exatamente. À boa maneira brasileira, porque tivemos muito apoio dos brasileiros, eles diziam, não pode acabar uma confluência sem música, né? Então vamos cantar todos o Milho Verde, parece-nos adequado. A Carlota dá o mote e então propunha que se levantassem e vamos todos então... Então, Milho Verde é uma cantiga de trabalho das mondadeiras. E eu não fui eu que tive esta ideia, só venho aqui dar um mote. Mas acho giro acabarmos com uma cantiga de trabalho para dar força a continuar sempre em juntos. Por isso, os afinados que não conhecem a letra, esta feira cantamos todos, soltar a voz. Milho verde, ai milho verde, ai milho verde na cerola. A sombra do milho verde, ai a sombra do milho verde, ai namorei uma cachopa. Milho verde, ai milho verde, ai milho verde miudinho. A sombra do milho verde, ai a sombra do milho
mandei o meu filho bem. Não olheis para o caminho, ai, não olheis para o caminho.